Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra nueva edición del formato Expert Talk, que básicamente se enfoca a temas relevantes durante la crisis de COVID-19. Mi nombre es Tomás Moschig y yo soy el agregado comercial de la Embajada de Austria y es un gusto para mí darles la bienvenida y estar aquí con ustedes. Desde anteayer, desde el 1 de junio, México está en una fase de reapertura de la economía en etapas. Empezando el lunes, entramos a dicha nueva normalidad con los siguientes objetivos. Número 1, luchar contra la pandemia. Y número 2, al mismo tiempo, darle a la sociedad y a la economía mexicana la posibilidad de volver a sus actividades. No obstante, hay muchas reglas, restricciones, recomendaciones a las gerencias empresariales en México que necesitan ser respetadas. El semáforo de alerta, que básicamente es el tema de hoy, es la herramienta de comunicación del gobierno. Pero este semáforo necesita más explicaciones y mayor claridad, porque los detalles de este semáforo todavía no están claros. Por eso invitamos a nuestro experto del día, que es conocido por muchos de ustedes, el señor Rupert Hüttler, abogado de von Wöbbeser y Sierra. Bueno, entrando en el tema, ¿cómo se percibe la nueva normalidad? ¿Qué significa el semáforo de alerta para mi empresa? ¿Aplican las reglas del gobierno también a mi estado? Estas y otras preguntas más representan las preguntas más frecuentes de los últimos días. Y por eso invitamos a un experto que está especializado en estos temas y que tiene informaciones adecuadas y actualizadas, ya que forma parte de un gran y reconocido despacho de abogados. Rupert Hüttler les hablará en su sección de aproximadamente 30 minutos sobre las implicaciones jurídicas de esta nueva normalidad que es en boca de todos. Unas palabras sobre nuestro orador de hoy. Rupert Hüttler es socio de von Wöbbeser y Sierra con más de 25 años de experiencia entre otros, corporativos e inversión extranjera. Su trabajo se centra en proyectos internacionales, específicamente en ayudar a empresas extranjeras a establecer o consolidar sus operaciones en el país. Rupert asesora a un clientela de alto perfil en toda Europa, pero particularmente de Alemania, Austria y Suiza, debido a su formación como abogado aquí en México y en Austria. Esto lo ha consolidado como un abogado con una perspectiva legal única. Rupert ha sido reconocido por Chambers and Partners Global, Legal 500, Latin Lawyers and Best Lawyers, entre otras. Estamos muy honrados en darte la bienvenida, querido Rupert, y será un gusto escucharte respecto al tema de hoy. Entonces, gracias de antemano por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros e informar nuestros representantes de las empresas austríacas sobre la situación actual en que estamos. Y con esto quisiera pasarte la palabra a ti, Rupert. Te pido que nos expliques qué ha pasado en las últimas semanas, qué está pasando ahora y con qué podamos contar en el futuro. Buenos días, muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a ti, a Fritz Steinecker, a Advantage Austria, para esta plataforma, para esta oportunidad de hablar con ustedes. En los últimos días hemos recibido muchas preguntas de nuestros clientes, amigos, sobre esta nueva situación, nueva normalidad, como lo llama el gobierno. Y yo creo que es oportuno revisar a detalle qué fue publicado, qué es aplicable y sobre todo porque hay situaciones encontradas entre reglas por parte del gobierno federal como por parte de los estados. Vamos a revisar rápidamente los antecedentes, las 3 etapas de la reincorporación de actividades y me voy a centrar a detalle en revisar los lineamientos técnicos específicos, tanto en relación con su ámbito de aplicación, los principios rectores, la categorización del centro de trabajo y las estrategias generales que se deben de aplicar por parte de los centros de trabajo, y finalmente por las medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral.
Vamos a los antecedentes. El 23 de marzo empezó todo con el acuerdo en el que se determinó la enfermedad causada por el COVID-19 como grave y de atención prioritaria. Y el 24 de marzo fue la primera publicación que suspendió o que ordenó suspender ciertas actividades, ¿no? En este momento, el acuerdo habló sobre la suspensión de actividades salvo las necesarias. Unos días después, el 30 de marzo, hubo una publicación donde se declaró la emergencia sanitaria, más no la contingencia sanitaria. Eso es importante porque, como casi todos de ustedes ya van a saber, la contingencia sanitaria tiene ciertas implicaciones previstas en la Ley Federal de Trabajo, mientras la emergencia sanitaria no. El 31 de marzo se ordenó entonces la suspensión de actividades no esenciales. Ahí se incluyó un catálogo de actividades esenciales y dejó muchas dudas. Había algunas imprecisiones en la lista y eso llevó a la autoridad de rectificar algunos temas. Por ejemplo, se publicó un acuerdo posterior, creo que fue el 6 de abril, en donde se aclaró que ciertas actividades que se habían establecido como esenciales o podrían considerarse como esenciales, se aclaró que únicamente se refieren a ciertas industrias. Y el 24 de abril, la Secretaría de Trabajo publicó una guía de acción para los centros de trabajo ante el COVID-19, en donde ya por primera vez aparecieron ciertas medidas oficiales que se deberían de implementar. Posteriormente, tenemos el 14 de mayo, hace 2 semanas, donde se publicó el acuerdo en el cual se permitió o se establecieron ciertas reglas para la reapertura de las actividades, pero también este acuerdo, si se acuerdan, no fue muy claro y el mismo día después, el 15 de mayo, se publicó un nuevo acuerdo donde se hicieron ciertas precisiones y precisamente se refirieron a la reapertura, y eso fue lo importante de este acuerdo del 15 de mayo, la reapertura de los sectores minería, construcción y fabricación de equipos de transporte, que para nosotros es la industria automotriz y autopartes. Finalmente, ya hace pocos días, el 29 de mayo, se publicaron los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, y con esto se dio una cierta formalidad a los pasos a seguir, no nada más para las empresas esenciales, sino para todas las actividades económicas. Las etapas de la reincorporación de las actividades son 3, de acuerdo a estos lineamientos. El primero fue que empezó el 18 de mayo, no sé si se acuerdan, se habló de los llamados municipios de esperanza, que fue la idea de abrir aquellos municipios que no tienen contagios reportados, ni vecindad con municipios con contagios. Cuando se publicó esta lista, creo que fue el 16 de mayo, creo que se publicó en la Secretaría de Salud, en la página de internet. De hecho, ahí todavía lo pueden encontrar. Hace referencia a los municipios y la verdad sí son como 200 y gacho, pero son municipios obviamente bastante retirados, muchos en Oaxaca. Como ustedes saben, Oaxaca es el estado con el número más grande de municipios. Pero la verdad, el impacto económico fue bastante reducido. La segunda etapa, que fue la etapa que ya pasamos entre el 18 de mayo y el 31 de mayo, se llamaba la preparación para la reapertura. Y ahí lo importante, o esta etapa fue especialmente importante para las llamadas nuevas industrias nuevas esenciales, que son, repito, construcción, minería y el sector automotriz, porque en esta época del 18 al 31 de mayo ya les permitía abrir estas industrias siempre y cuando obtuvieran la aprobación por parte del IMSS en un sistema de autoevaluación en línea. Este proceso fue muy
complicado para muchas empresas. Seguramente algunos de ustedes pasaron por ahí, porque el sistema al inicio no funcionó, luego la plataforma, luego pidieron requisitos adicionales, luego no contestaron. En algunos estados contestaron, como en Puebla, por ejemplo, contestaron hasta el sábado, el 30 de mayo, por otros temas, por temas políticos. Entonces fue un proceso complicado. A la mera hora, sí, yo creo que la mayoría de las empresas logró pasar por ese proceso y obtener la autorización por parte del IMSS de abrir antes del 1 de junio. Eso es el pasado, porque a partir del 1 de junio ya no se requiere este proceso de aprobación por parte del IMSS. Y la tercera etapa es en la que estamos ahorita, que empezó el 1 de junio y implementa el famoso semáforo epidemiológico y trata de regular de alguna manera la reapertura de la economía. Como ustedes saben, creo que estamos pasando desde el punto de vista de salud pública en un momento muy difícil. Yo creo que precisamente estamos en la etapa más complicada, más peligrosa. Entonces, obviamente hay mucha crítica por varios sectores de la reapertura. Al otro lado, hay otro bien público que requiere atención, que es el bien económico, el bienestar ligado al factor económico. Y la economía ya estaba en una situación muy difícil y requería reglas claras. Por el momento no ha cambiado mucho, ya que el país se encuentra prácticamente en rojo. Creo que el único estado que está en naranja es Zacatecas, y eso puede cambiar. Pero formalmente ya estamos en esta etapa de reapertura, aunque la verdad todavía seguimos de facto en la misma situación. Entramos a detalle a los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas. La primera gran pregunta es, ¿a quién aplica? ¿A todos? Y la respuesta es muy fácil, sí, a todos. Estos lineamientos es un acuerdo a nivel federal que entró en vigor y que es aplicable a todos los centros de trabajo. ¿Ok? Esa es, yo creo que la regla general. ¿En qué medida aplica? ¿Qué medidas tengo que cumplir? Eso sí hay que revisar caso por caso, porque cada caso es un poquito diferente, y ahí lo que toma en consideración, que toman en consideración estos lineamientos, es el tipo de actividad, el tamaño del centro de trabajo, el nivel de alerta sanitaria, o sea, el color del semáforo y la ubicación del centro de trabajo, y las ciertas características del lugar de trabajo. Entonces, regresando, sí es aplicable, aplicable a todos los centros de trabajo, y establece un proceso de autoevaluación que es muy parecido al proceso que tuvimos en la etapa 2. Sin embargo, ya no es ligado a una aprobación por el IMSS, sino es una autoevaluación que se mete en línea en el portal, se envía y uno recibe un número de folio, una respuesta automatizada, y ya con eso se cumplió este proceso de autoevaluación. Ahorita la pregunta es, ¿quién tiene que hacer la autoevaluación? No todos. Únicamente, y ahí lo ven en la presentación, únicamente las empresas esenciales y las nuevas esenciales que todavía no lo han hecho. Los esenciales, estamos hablando de hospitales, de la industria farmacéutica, todas las industrias que han seguido trabajando durante este tiempo. Obviamente es una interpretación amplia. Esenciales también incluye la cadena de valor, los proveedores que han seguido trabajando. Todas estas empresas ahora sí tienen que hacer la autoevaluación. Ahí viene la página www.nuevanormalidad.gov.mx. Para hacer, hay que contestar el cuestionario, y con esto uno cumple. Las nuevas esenciales, la gran mayoría, como mencioné, para reabrir antes del 1 de junio, ya pasaron por ese proceso, inclusive un proceso más complicado porque en adición tenían que esperar la aprobación. Si ya tienen la aprobación, no lo tienen que hacer otra vez. Si no lo han hecho, sí lo tienen que hacer este nuevo proceso de autoevaluación. Y para todos los demás, este proceso es voluntario.
se otorga como un distintivo IMSS, así se llama. El que lo quiera hacer, creo que es una buena práctica para revisar si uno está cumpliendo con todo. También cualquier otra empresa, cualquier otro centro de trabajo puede hacer uso de esta herramienta. ¿Cuáles son los principios rectores? Aquí voy a pasar rápido porque creo que es bastante claro. Los rectores son privilegiar la salud y la vida, proteger la salud, los trabajadores en sus centros de trabajo, evitar contagios, etc. Solidaridad y no discriminación. Obviamente también en esta situación el mismo principio de no discriminación en todas las medidas es aplicable. Una palabra nueva, la economía moral y eficiencia productiva. Economía moral es algo muy de moda ahorita, pero prácticamente se refiere a una nueva cultura de seguridad y salud en el trabajo, así lo define el gobierno. Y supuestamente esta nueva cultura también debe de llevar a una cierta eficiencia productiva, un incremento en la productividad. Y finalmente, y creo que es aquí el punto más importante, es la responsabilidad compartida. No es únicamente de las empresas, también es de los empleados y obviamente también del sector público. Hemos tenido casos donde tuvimos que convencer a empleados de cumplir con estas medidas, pero sí es importante insistir que es una responsabilidad compartida, no es únicamente de las empresas. Vamos a la página más importante. ¿Cómo funciona esta categorización del centro de trabajo? Tenemos 4 sectores. ¿Okay? El primer tema es, esta categorización nos va a dar la pauta para ver qué medidas tenemos que cumplir para reabrir nuestros negocios. ¿Okay? El primer punto que se tiene que analizar es el tipo de actividad. Ahí venimos otra vez a la clasificación entre esencial o nueva esencial. Aquí en la parte izquierda ven los esenciales del catálogo del 31 de marzo de 2020, que es los hospitales, el sector salud en general, las farmacéuticas y otras actividades esenciales. Tenemos otro catálogo en la aclaratoria del 6 de abril de 2020 de esenciales que se refiere a las empresas del sector de vidrios, cementeras, etcétera, y las famosas nuevas esenciales actividades que son los del día 14 y 15 de mayo, que son el sector construcción, minería y fabricación de equipos de transportes, o sea, automotriz y autopartes. El segundo punto que tenemos que analizar es el nivel de riesgo epidemiológico. Y aquí venimos al semáforo. El semáforo tiene 4 colores: máximo alerta, alta, intermedio y cotidiano. Lo importante primero que hay que decir es este semáforo es aplicable mientras que dure la pandemia. O sea, también cuando ya estamos en una situación verde, ¿sí? Ojalá pronto, tenemos que cumplir con todas estas medidas, obviamente considerando lo que se establece para verde, pero sí se tiene que cumplir hasta que se dé oficialmente terminado la situación de emergencia. En el nivel rojo, únicamente, y repito, hasta ahorita todos los estados están en rojos menos Zacatecas. Solo se están permitiendo las operaciones de las empresas con actividades esenciales, ¿no? Y nada más. Entonces, todas las demás empresas, todas las demás actividades todavía no pueden operar. Y eso precisamente es mi punto. Sí estamos en la fase de reapertura, pero por el momento, en la gran mayoría del territorio nacional no ha cambiado la situación. Y eso corresponde a la situación de la contingencia en la que nos encontremos. En la fase naranja, ya obviamente pueden seguir operando las empresas con actividades esenciales y en reducida manera las actividades no esenciales.
A nivel federal, estos lineamientos técnicos hablan de un 30%. Ellos pueden abrir hasta un 30% de actividades. ¿Y por qué digo federal? Porque precisamente ahí en este semáforo viene la confusión o la situación complicada que cada estado está implementando medidas adicionales que en la gran parte son más drásticos. Así en ciertos estados, o por ejemplo en el Estado de México, o en la Ciudad de México, tomamos la Ciudad de México, es más fácil todavía, las actividades en el nivel naranja todavía no pueden abrir todas las actividades no esenciales, sino está regulado específicamente. Obviamente corresponde a temas regionales, tanto a la industria, las actividades que preponderantemente se practican en estas regiones, etcétera, la estructura de los oficinas, plantas, etcétera, ¿no? Pero es importante saber a nivel federal, y luego entramos un poquito más a detalle a nivel estatal, pero a nivel federal, los no esenciales pueden ya realizar actividades hasta el 30%. Otro punto importante que hay que mencionar desde el punto de vista federal, a partir del semáforo naranja y en el semáforo amarillo, las personas que forman parte del grupo vulnerable pueden empezar con sus actividades siempre y cuando no pueden realizar sus actividades de la casa y cumpliendo ciertos requisitos, el patrón tiene que cumplir ciertos requisitos adicionales. En intermedio, ya permite a nivel federal la actividad plena, o sea, tanto esenciales como no esenciales, sin limitación alguna. Y luego llegamos al semáforo verde, donde ya se reanudan las actividades escolares, sociales y de esparcimiento, ¿no? Eso es el segundo punto, que es el nivel de riesgo. Llegamos al tercer punto, que es el tamaño del centro de trabajo. Aquí tenemos la microempresa, la pequeña, mediana y la gran empresa, y se distinguió de los sectores adicionalmente. La microempresa son todas aquellas empresas que tienen 10 o menos trabajadores o empleados. En la categoría de pequeña empresa tenemos para el sector comercio tenemos las empresas que tienen entre 11 hasta 30 y en el sector industria y servicios entre 11 y 50 empleados o trabajadores. Medianas empresas son aquellas en el comercio que tienen entre 31 y 100, en servicios entre 51 y 100 y en la industria entre 51 y 250. Y grandes empresas son aquellas que tienen en el sector de comercio más de 101 empleados y en el sector industrial más de 251. Luego tenemos una última categoría que es la característica interna. Ahí se toman en cuenta ciertas características de conformación física de los lugares de trabajo y el grupo vulnerable. Y ahí se introduce un nuevo concepto. Antes estábamos hablando del grupo vulnerable, que eran los vulnerables directos, personas, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas mayores de 60 años con ciertas enfermedades crónicas, etc. La vulnerabilidad indirecta incluye todas aquellas que tienen a su cargo menores, mayores o personas del grupo de vulnerables directos. ¿Okay? Estos son los cuatro categorías. Aparte de eso, todos los centros de trabajo tienen en sus medidas que tienen que implementar a partir del 1 de junio, el momento de reabrir sus actividades, tienen que implementar ciertas estrategias generales. Y aquí vienen enlistados, que es la promoción a la salud, que prácticamente se refiere a la orientación, a la capacitación y la organización de los trabajadores. La protección a la salud, y ahí tenemos muchos conceptos que ya hemos platicado varias veces y que se conocen muy bien, que es el famoso quédate en casa si hay un contagio, si hay síntomas,
la sana distancia de 1.5 metros, el control de ingreso e egresos, ciertas otras medidas de prevención de contagios como son geles, que son barreras, la ventilación, y uso de equipo de protección personal, los famosos cubrebocas, visores, etcétera, ¿no? Luego tenemos el tema de vigilancia, supervisión. Luego vamos a ver que es importante que se nombre una persona o un comité que se haga responsable de vigilar que se están cumpliendo las medidas. Y al final, las medidas especiales, como mencioné antes, de protección para la población vulnerable. Repito, ahí en relación con la población vulnerable, en semáforo rojo, y estamos hablando a nivel federal, porque yo sé que algunos estados han implementado medidas más estrictas, pero a nivel federal, el semáforo dice en color rojo está prohibido que las personas de grupo vulnerable trabajen, o sea, los esenciales y no esenciales, esenciales que trabajan a partir del 1 de junio, no pueden utilizar empleados del grupo vulnerable. Cuando está en naranja y amarilla, hay que priorizar el trabajo en casa, si se puede. Obviamente no en todos los casos se puede. Y si no se puede, hay que tomar ciertas medidas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el ingreso y la salida a horarios diferentes de los demás. Zonas exclusivas de comida, de cambiadores, etcétera. Y obviamente equipo de protección, como todos los demás, pero hay que tener mucho énfasis que sí están usando este equipo, ¿no? Y cuando el semáforo en verde, sí pueden trabajar el grupo vulnerable, pero aún en esta situación se va a tener que prestar atención especial a estos empleados. Finalmente, venimos a las medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Adjunto a la publicación de estos lineamientos vienen varias tablas. Y estas tablas, hay una tabla para la micro y pequeña empresa, una para la mediana y una para la gran empresa. Estas tablas, ya sabemos quiénes caen en dónde. O sea, primero hay que revisar. Soy una empresa, por ejemplo, le voy a dar el ejemplo de nuestros despachos. Somos más de 200 personas, entonces sí, en el sector servicios, sí caemos dentro de la categorización de gran empresa. Entonces, para nosotros hay muchas medidas que son indispensables y hay varios que son voluntarias. Para darles un ejemplo, en el caso de la microempresa y la pequeña empresa, tenemos 15 medidas indispensables que vienen ahí enlistados. Y luego hay 40 medidas que son voluntarias, que obviamente recomendamos a todo el mundo cumplirlos, es best practice. Obviamente algunos igual no son aplicables de los voluntarios, etcétera, pero los indispensables sí se tienen que cumplir. Y en caso de la mediana empresa y la gran empresa también tenemos 15 indispensables. Y en caso de la mediana tenemos 62 voluntarios y en la gran empresa 72 voluntarios recomendados, ¿no? Entonces uno tiene que ver en qué categoría caigo, hay que revisar la lista y cumplir con los indispensables y tratar de cumplir con los voluntarios. ¿Qué medidas son? Brevemente, nada más para darles una idea, que tampoco estamos hablando de algo muy complicado. Si ven los primeros indispensables que son iguales en ambos casos, que es 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4, 1.5, prácticamente se refieren que se tiene que designar una persona o un comité que dé seguimiento, que se encarga de la categorización, que asegura que se cumplen con las estrategias que les acaba de platicar, que se mantengan informados, que identifican el tema del grupo vulnerable, etcétera. Entonces, no son medidas tampoco demasiado complicados de cumplir. Hay otras que se refieren al uso de cubrebocas, a tomar temperatura en la entrada, que creo que es el número 11,
en el caso de las micro y pequeñas empresas, etcétera. O sea, creo que no es tan complicado cumplir los indispensables y obviamente recomendamos, como ya mencioné, el cumplimiento de los voluntarios. Y creo que con esto llegamos ya al final de la presentación y me imagino que va a haber muchas preguntas y con mucho gusto puedo tratar de responder todas. Muchas gracias. Y mientras esperamos las primeras preguntas, quisiera empezar con 3 preguntas específicas que nos han enviado unos participantes antes de este webinario, si estás de acuerdo, Rupert. Adelante, por favor. Empezaremos con una pregunta del señor Marco Pirca, que nos envió una pregunta en los últimos días respecto al tema de hoy. Él es gerente de la empresa MIC Custom Solutions aquí en la Ciudad de México. Y él quisiera saber cuándo la reapertura de las oficinas esté posible y qué requerimientos legales debemos considerar aquí en la Ciudad de México. Ok, es una buena pregunta y yo creo que voy a utilizar una vez para explicarles un poquito las diferencias. De acuerdo a lo que vimos ahorita, el nivel federal, tenemos que ver, sabemos que estamos en nivel rojo. Si la actividad de la empresa no es esencial, todavía no puede abrir, ¿no? Si es en nivel naranja, puede abrir hasta el 30% y hasta el nivel amarillo podría abrir completamente. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que ver. Segundo, ¿qué medidas tiene que implementar? Habrá que revisar qué tamaño tiene la empresa, si es micro, pequeña, etcétera. Y hay que ir a las medidas específicas publicadas en las tablas. En este caso creo que es una empresa pequeña, entonces o micro o pequeña empresa, entonces en este caso debería de cumplir con esta tabla, con estas medidas indispensables, obviamente tratando de cumplir los demás. Pero la empresa entiendo que está en la Ciudad de México, entonces aquí sí vamos a tener que irnos también a las reglas que publicó el gobierno de la Ciudad de México y esos son mucho más específicos y aquí prácticamente lo que dice el semáforo de la Ciudad de México dice que todos los corporativos pueden regresar hasta el semáforo amarillo. Entiendo que es un corporativo, entonces hay una discrepancia porque en teoría, de acuerdo a los lineamientos federales, podría empezar con el 30% ya en la fase naranja, pero el semáforo de la Ciudad de México nos manda, en este caso, a la etapa amarilla, entonces se tendría que esperar hasta la etapa amarilla. Obviamente habrá que revisar el tema del grupo vulnerable y también quiero hacer énfasis, eso se refiere a la presencia física. Obviamente no está prohibido de ninguna manera trabajar de casa en home office, ¿no? La siguiente pregunta fue planteada por el señor Dunstan del Valle, Managing Director de Blue México en Toluca. La pregunta sería, ¿la empresa está sujeta a clausura total por no obedecer el semáforo de alerta? Sí, en términos de sanciones, riesgos y sanciones, seguimos igual como antes. Si una empresa está violando los reglamentos a nivel federal y o local, podría ser sujeto a multas y inclusive la clausura. Las multas a nivel federal en materia de salud están como las multas máximas como de 1.4 millones de pesos e incluyen la clausura, ¿sí? O sea, la clausura total. Y a nivel, por parte de las autoridades laborales, las multas van de 5,000 a 4,000 a 430,000 más o menos pesos por persona. Entonces, esto también podrían acumular un monto relevante. Ese es el riesgo. Lo que hemos visto en el pasado, las inspecciones, sobre todo han revisado que si las empresas que seguían operando eran esenciales, etcétera.
Yo creo que ahorita las autoridades se van a enfocar más en revisar si las empresas cumplen con las medidas, ¿no? Eso va a ser el enfoque. Obviamente en el momento ya sabemos, la probabilidad de una inspección creo que ya es menor, ya que hay muchas empresas que reabrieron, especialmente el sector automotriz y todos los proveedores, etcétera. Construcción, entonces ya hay mucho más empresas que tienen el permiso, que son esenciales y oficialmente y que pueden trabajar. Entonces, creo que el riesgo ha disminuido, pero también estamos esperando que sí va a haber una ola de inspecciones para verificar que las empresas que estén abiertos, que primero pueden estar abiertos y dos, que cumplen con las medidas establecidas en los catálogos. Gracias, Rupert. La tercera pregunta es del señor Luis Miguel Carrillo, él es gerente de ventas América Latina de Sempertrans. Él quisiera saber cuál será la mecánica de reapertura de aeropuertos para vuelos nacionales e internacionales, tiempos de llegada con anticipación al aeropuerto para las revisiones. ¿Y qué pasa con la reapertura de hoteles? Por favor. Okay. En relación con los aeropuertos transporte aéreo en general, ha sido esencial desde siempre. Entonces, en México no han federalmente cerrado los aeropuertos. Puede ser que algunos estados sí han cerrados, no lo sé, pero muchos de los aeropuertos obviamente han reducido la operación por la falta de carga de trabajo, o sea, hay mucho menos vuelos, obviamente, pero siguen abiertos, tan es así que hay vuelos internacionales a Europa sin problemas o menos, pero sí siguen existiendo. Y van a seguir, de hecho, van a crecer. Sabemos que Lufthansa acaba de reabrir hoy o mañana, creo que viene el primer vuelo otra vez. Entonces, va a seguir. Los controles que hay en el aeropuerto no son tanto por parte de las autoridades, sino son más por las aerolíneas. Y no sé si leyeron, creo que ayer salió un artículo de la IATA que tratan de estandarizar las medidas que tienen que cumplir las aerolíneas. Pero algunos lo toman más en serio, algunos menos. Entonces, depende de las aerolíneas que tanto tiempo tardan. Normalmente recomiendan, creo que 2 horas nacional y 3 horas internacional, que creo que nadie lo cumple. Pero yo creo que ahorita sí sugiero tomarse suficiente tiempo. ¿Cuánto? No lo sé, yo sugiero hablar a la aerolínea antes para aclarar y también aclarar qué tipo de medidas tienen implementados, ¿no? Respecto a los hoteles, como saben, no son esenciales a nivel federal. No tenemos no están incluidos en la lista de los esenciales. Entonces, en teoría, pueden abrir en el semáforo naranja al 30% y a partir del amarillo completo, siempre respetando las medidas, grupos vulnerables, etcétera. Sin embargo, tomo el ejemplo otra vez de la Ciudad de México. Podemos checar el semáforo de la Ciudad de México. Ahí sí es igual. La etapa naranja permite hoteles hasta el 30% de afuero. En la amarilla no permite abrir completo, sino únicamente hasta el 60% y se abre completo en la etapa verde. Entonces, sugiero revisar a qué estado quiere ir, en dónde, si hay reglas más específicas a nivel local. Repito, a nivel federal, a partir del semáforo naranja deberían de abrir los hoteles hasta un 30% de aforo. Gracias, Rupert. Espero que estas 3 preguntas que nos recibimos hayan sido contestadas de una manera suficiente. Si tienen más preguntas, obviamente, por favor, háganlas a través de la ventana de chat. Y mientras respondías, Rupert, a las preguntas que se publicaron antes del webinario, recibimos más preguntas de la audiencia en los últimos minutos. Por ejemplo, ¿cuáles son los lineamientos para visitas de técnicos europeos a empresas mexicanas, tanto para entrar al país, hospedaje, trabajo en la empresa visitada y regreso a su país de origen? Esta pregunta fue planteada de Erwin Dragan, él es representante de EREMA México, o director. Ok, como comenté, en principio está abierto el transporte aéreo, entonces no hay un problema, no hay medidas de
ingreso como otros países, especialmente en Europa, establecieron. En México, en teoría, si alguien viene de Europa, por ejemplo, no hay un problema de entrada, ni hay una cuarentena obligatoria, ni nada de eso, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir. Obviamente hay que cumplir con las reglas migratorias, visas, etcétera, ¿no? Una vez en México, el empleado es, o sea, la persona que está aquí para ingresar a un centro de trabajo va a tener que cumplir con las mismas reglas que con los demás, porque al final se dirigen a la población en general, no únicamente a los mexicanos, sino a cualquier empleado, sea nacional o extranjero. También en el catálogo de las medidas se encuentran medidas para proveedores. En este caso, yo creo que aplicaría lo de los proveedores, que tienen que cumplir, qué políticas tienen que cumplir, qué tiene establecido la empresa. Eso es el tema. Respecto a los hoteles, creo que lo mencionamos, habrá que ver si en la ubicación particular ya hay hoteles abiertos, si no, habrá que ver, igual hay unos Airbnbs, en teoría creo que no deberían de trabajar, pero sabemos que hay, también sabemos que hay ciertos hoteles cerca de los hospitales, por ejemplo, que tienen abiertos. Entonces habrá que revisarlo el caso concreto, pero eso, digamos, es el marco legal. Igual déjame todavía agregar, Tomás, el tema del regreso. Obviamente ahí sí habrá que revisar la legislación del país de origen, si establece ciertas reglas, cuando, por ejemplo, en este caso Austria, me imagino, ya no sé cuál es de la situación actual, pero en algún momento hubo el tema de un test o una cuarentena, ¿no? No sé si sigue así, pero habrá que revisar el tema del país de origen, obviamente. Exacto. Ok, la próxima pregunta es del señor Anaid González Chávez. Él trabaja para AC Diesel y nos escribió: buen día, el gobierno mexicano nos solicita indispensablemente realizar la autoevaluación que deberá ser enviada al IMSS para que sean ellos quienes nos autoricen apertura. ¿Qué pasa en el caso de las empresas con actividad esencial que no cerramos en ningún momento nuestras oficinas? ¿Es indispensable realizar el mismo proceso de autorización? Ok, es una muy buena pregunta. Creo que esa es una de las dudas más frecuentes. Igual podemos regresar en la presentación. A ver si puedo regresar. Un segundo, les voy a enseñar. Aquí está el slide correcto. Como mencioné, las empresas esenciales que nunca han cerrado, como todos los hospitales, sector farmacéutico, proveedores, cadena de valor de otras empresas o actividades esenciales, ahorita sí están obligados a realizar la autoevaluación. Ya no es el mismo proceso que se discutió mucho en las últimas 2 semanas de la industria automotriz, donde se requería una aprobación. Ya no es eso. Entonces es mucho más fácil. Únicamente hay que ingresar. O sea, esa empresa, entiendo que es hace una actividad esencial, nunca cerró, ¿no? Ahorita tiene que meterse a la página, tiene que llenar el formato, mandarlo en el portal y va a recibir un folio y con eso ya cumplió. O sea, ya no es un proceso de aprobación como fue las últimas 2 semanas con la industria automotriz, sino es nada más un proceso de autoevaluación en línea bastante sencillo, no es un tema que va a causar mucho problema, pero las esenciales sí lo tienen que hacer, es obligatorio, es correcto, o sea, sí lo deberían de hacer. Entiendo que siguen trabajando, entonces ya tenemos el 3 de junio y ya entró en vigor el 1º. Sugiero hacerlo lo más pronto posible, porque eso sí podría ser una causa de incumplimiento o es una causa de incumplimiento en caso de una inspección, etcétera, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es sí, como esencial tiene que hacer la autoevaluación, pero no está ligado a un proceso de aprobación. Ok. Ludwig Fasching, el director general de DOCA, nos escribió: tenemos cláusulas de fuerza mayor en algunos contratos con constructoras, con la inclusión de construcción como esencial a partir de 1 de junio. ¿La fuerza mayor no existe más?
Obviamente habrá que revisar cada caso. La cláusula de fuerza mayor es un tema muy complicado en México porque en el pasado no se ha prestado suficiente atención a este tipo de cláusulas, también porque no hubo casos y casi hay poco criterio judicial. Es un tema ahorita que se está analizando en muchos casos. En teoría sí, en teoría si una empresa hizo valer que no puede cumplir con sus obligaciones debido a una situación de fuerza mayor, con la reapertura del 1 de junio del sector de construcción, aunque tenía el chance de abrir antes con el proceso de aprobación, pero partimos de la idea ahorita para hacerlo más fácil. El 1 de junio ya no existe en teoría esta situación de fuerza mayor. Es correcto. Pero habrá que, creo que revisar el caso concreto, qué actividades implica, etcétera, ¿no? Ok. Una pregunta más que es del señor Tunstan del Valle, de Blue México. Con el distintivo IMSS no siendo esencial, ¿es posible seguir trabajando? No. Con el distintivo esencial, el distintivo IMSS es la respuesta que reciben las empresas voluntarias del proceso, las empresas que no son esenciales, que siguen el proceso de voluntariamente de autoevaluación para evaluarse, ¿no? Si pueden trabajar o no, no depende del proceso de autoevaluación, depende de la pregunta, ¿tengo actividad esencial? ¿En qué semáforo estoy? Y prácticamente esas dos cosas, ¿no? ¿En qué zona estoy? Si no soy esencial, ahorita únicamente podría trabajar a nivel federal, en Zacatecas hasta un 30%. Si una vez el semáforo está en amarillo en algunos estados, ahí sí los centros de trabajo que incluyen actividades no esenciales ya pueden trabajar al 100%, pero no depende del proceso de autoevaluación. Esa es una medida adicional que se implementó más bien por justicia, porque como obligaron a los nuevos esenciales, construcción, minería y fabricación de equipos de transporte, de cumplir con este proceso de autoevaluación e inclusive obtener la aprobación por parte del IMSS, mucha gente dijeron, ¿y por qué los esenciales nunca les pediste eso? Entonces, para darles un poquito de entrada a estas críticas, se estableció este proceso que también los esenciales tienen que seguir la autoevaluación, que también se puede cuestionar, porque un hospital ahorita tiene otras cosas que hacer, que hacer ahorita el 1 de junio una autoevaluación, pero tampoco es tan gran cosa, ¿no? Pero ese creo que es esa era la razón, y no hay que confundir la actividad esencial o no esencial con el proceso de autoevaluación. Sí, bueno, muchas gracias por sus preguntas y la contribución. Muchas gracias a ti, Rupert. Creo que ya hemos llegado a nuestro límite de tiempo por el día de hoy. No obstante, estoy feliz de anunciar que Rupert estará disponible para los entrenamientos individuales después de este webinario también. Si quieren usar esta posibilidad, por favor, no duden en contactarnos directamente y nosotros programaremos una conferencia telefónica, por ejemplo. Y sí, con esto llegamos al final de nuestro sexto y por el momento último Expert Talk. Fue un honor para mí dar cabida a estas plataformas. Y antes de terminar, le pido a Fritz Steinecker que dirija unas palabras de agradecimiento a todos ustedes. Yo quisiera agradecerles de mi parte por su participación en los últimos webinarios y en el de hoy, obviamente, y por sus preguntas y sus contribuciones. Me gustaría ofrecerles una vez más la oportunidad de contarnos temas de su interés o de interés general para que podamos organizar más eventos virtuales como esto, si así lo desean en el futuro. Sí, bueno, y sin nada más por el momento, quiero despedirme hoy como siempre con mis mejores deseos
y te paso el micrófono para unas palabras. Gracias. Pues muy bien, buenos días a todos. Gracias, Rupert. Una última pregunta de mi parte a ti, Rupert, si me permite. Adelante. Mucha gente en ese país esperan que reabren las cervecerías. ¿Qué sabes de eso? ¿Ya son esenciales o no? Bueno, es un tema en la publicación de la Ciudad de México. Sí, la producción de cerveza sí se declaró como esencial, como en algunos otros estados. Entonces, por eso, si se produce, también se puede vender, porque la venta de bebidas entraría como en la cadena de valor. Entonces, en la Ciudad de México ya se puede producir y se puede vender, aún en el semáforo rojo, cerveza. Muy bien. Queríamos acabar por lo menos con una noticia buena para muchos, ¿no? Rupert, muchísimas gracias por estar con nosotros, por tu contribución. Estaba fantástico, creo que estamos de acuerdo todos los que te escuchamos. Pues a nuestros representantes de las empresas austríacas presentes en ese webinario. Gracias también por seguirnos las últimas 6 semanas en esta serie de webinarios. Hemos cubierto, creo, los temas más importantes, más sensibles en esta fase. Empezando con Rupert en el primero, las consecuencias de la contingencia sanitaria en su momento, luego el tema laboral con Mauricio Voet, luego el tema de los cobros y del seguro de las cómo aseguro mis cobros por parte de Alfred Wöss. Luego el tema de recursos humanos por parte de Rosemarie Fleischmann. Estaba con nosotros Alexander von Sachsen con el tema aduanas y logística. Y pues hoy ha concluido Rupert con lo más actual en este momento. Digo, nosotros acabamos ahora la serie, digamos, de cada semana, pero estamos abiertos para volver con expertos de otros diferentes temas y lo dejaríamos a ustedes, señoras y señores, para ponerse en contacto con nosotros y con mucho gusto volveremos a organizar en su momento un nuevo webinario. Además, todos los expertos que nos han acompañado en las últimas 6 semanas están a sus órdenes para continuar contestando sus preguntas, para aclarar sus dudas y no duden en ponerse en contacto con ellos o con nosotros a través de nosotros y nuestra mejor por correo mexico@atlantageaustria.org. Yo espero que la serie les ha ayudado para aclarar sus temas más importantes, más difíciles, más sensibles, que les hemos podido ayudar en la gestión de sus empresas y que les ayuda para volver a una normalidad lo más pronto posible, lo más seguro posible y también asegurando pues el éxito de su empresa.
Mi agradecimiento también a mi equipo, a Tomás, que no solo ha hecho de moderador profesional, creo que estamos de acuerdo, sino también estaba detrás de la técnica, junto con Lisa Jara y todo el equipo de la Oficina Comercial de Austria. Muchas gracias a ellos también por ese esfuerzo que han hecho posible que los webinarios no han tenido graves problemas, digamos, de técnicos, y es maravilloso, ¿no? Cómo funciona este medio para comunicarnos más o menos personalmente, constantemente. En este sentido, todas sus preguntas, todas sus dudas que tengan en el futuro, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Aquí estamos para ayudarles y aquí están nuestros expertos para ayudarles. Y con eso me despido. Les deseo todo lo mejor. Manténganse buena salud. Cuídense. Y vamos a salir de esta situación difícil para México, pero no solo para México, para todo el mundo. Vamos a salir pronto. Estamos convencidos, hay que pensar de la forma más positiva. Muy bien, muchísimas gracias y muy buen día, bonito día a todos ustedes. Muchas gracias, Fritz.